2 de julio de 1937, el mundo contuvo el aliento. Una mujer que había desafiado todos los límites de su época, que había cruzado océanos cuando pocos se atrevían, que se había convertido en símbolo viviente del coraje humano, simplemente desapareció. Amelia Earhart, la aviadora más famosa del mundo, se esfumó sobre el Océano Pacífico junto a su navegante Fred Noonan. Llevaban consigo un sueño ambicioso, ser los primeros en circunnavegar el globo siguiendo la línea ecuatorial. Pero en algún punto, entre la vastedad azul del Pacífico y una diminuta isla perdida en medio de la nada, su avión dejó de responder. No hubo explosión. No hubo mayday dramático. Solo silencio. Casi 90 años después, con toda nuestra tecnología moderna, seguimos sin saber qué pasó realmente aquella mañana. ¿Cayeron al mar? ¿Llegaron a una isla desierta? ¿Fueron capturados? Este no es solo un misterio sin resolver. Es el misterio sin resolver por excelencia de la aviación moderna. Y como verán, cuanto más se investiga, más preguntas surgen. Hoy vamos a examinar cada pieza de evidencia, cada teoría, cada hallazgo. Vamos a separar los hechos de la ficción y a entender por qué, después de décadas de búsqueda, el destino de Amelia Earhart sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Bienvenidos a Crónicas del Crimen, soy David, y hoy abrimos un nuevo expediente. Para entender esta historia, primero debemos entender la época. Estamos en los años 30 del siglo pasado. La aviación comercial apenas existe. Volar sigue siendo un acto de valentía, una hazaña que captura la imaginación del mundo entero. Cuando un piloto establece un récord, los periódicos lo publican en primera plana. La radio interrumpe su programación. Las multitudes se congregan en los aeropuertos. Y en este mundo dominado por hombres con chaquetas de cuero y gafas de aviador, hay una mujer que destaca por encima de todos. Amelia Mary Earhart nació en 1897 en Kansas. Desde niña fue diferente. Mientras otras chicas jugaban con muñecas, ella cazaba ratas con un rifle. Coleccionaba insectos. Soñaba con aventuras. Su familia era de clase media, pero atravesaba dificultades económicas. El padre de Amelia luchaba contra el alcoholismo. Nada en su infancia predecía la fama que alcanzaría. Todo cambió en 1920, cuando subió a un avión por primera vez. Era apenas una pasajera en un vuelo de 10 minutos sobre Long Beach, California. Pero cuando aterrizó, su decisión ya estaba tomada. Trabajó en múltiples empleos para pagar lecciones de vuelo. En 1923 obtuvo su licencia de piloto. Era una de las pocas mujeres en el mundo que podía decir eso. Su ascenso fue meteórico. En 1928, aunque solo como pasajera, fue la primera mujer en cruzar el Atlántico en avión. La prensa la llamó Lady Lindy, comparándola con Charles Lindbergh. Pero Amelia no quería ser pasajera de su propia vida. 4 años después, en 1932, cruzó el Atlántico ella sola, pilotando su propio avión desde Terranova hasta Irlanda del Norte. Esta vez, la comparación con Lindbergh fue legítima. Era la primera mujer en lograrlo. Los récords se acumulaban. Primera persona en volar en solitario de Hawái a California. Récords de velocidad. Récords de altitud. Cada vuelo la convertía en más que una aviadora, era un símbolo. Un símbolo de que las mujeres podían hacer cualquier cosa que los hombres hacían. Y en plena Gran Depresión, cuando Estados Unidos necesitaba héroes, Amelia Earhart era exactamente eso. Pero había algo más que fama. Amelia usaba su plataforma para defender los derechos de las mujeres. Escribía libros. Daba conferencias. Se casó con George Palmer Putnam, un editor y publicista, pero mantuvo su apellido de soltera y cierta independencia en su matrimonio, algo casi escandaloso para la época. Para 1936, Amelia había conquistado casi todo lo que había que conquistar en la aviación. Quedaba un último gran desafío, dar la vuelta al mundo siguiendo el Ecuador. Era la ruta más larga posible. Nadie lo había intentado. Y ella sería la primera.
Purdue University financió la compra de un Lockheed Electra 10, un bimotor plateado modificado especialmente para vuelos de largo alcance. Se instalaron tanques de combustible adicionales. Equipo de navegación de última generación. Era uno de los aviones más avanzados de su tiempo. Para el vuelo más peligroso, Amelia necesitaba al mejor navegante disponible. Eligió a Fred Noonan, un hombre de 44 años con experiencia legendaria. Noonan había sido navegante marítimo y había ayudado a establecer las primeras rutas comerciales transoceánicas para Pan American Airways. Si alguien podía guiarlo sobre miles de millas de océano abierto, era él. El primer intento fue un desastre. En marzo de 1937, despegaron de Oakland hacia Hawái. Pero al intentar despegar desde Honolulu para continuar hacia el oeste, el avión sufrió un accidente. El tren de aterrizaje colapsó. El Electra dio vueltas en la pista. Los daños fueron severos. Repararlo costaría $50,000, una fortuna en aquella época. Pero Amelia no se rindió. Decidieron cambiar la ruta, ahora volarían de este a oeste. El 21 de mayo de 1937, despegaron desde Oakland hacia Miami. Desde ahí, el viaje los llevaría por Sudamérica, África, India, y finalmente el sudeste asiático. Todo salió según lo planeado. Volaron sobre selvas, desiertos y montañas. Aterrizaron en ciudades exóticas. La prensa mundial seguía cada etapa. Para finales de junio, habían completado 22,000 millas de un total de 29,000. El 29 de junio llegaron a Lae, Nueva Guinea. Delante de ellos quedaba el tramo más peligroso del viaje, 2,556 millas sobre el Océano Pacífico hasta una diminuta isla llamada Howland. El objetivo era tan pequeño que encontrarlo sería como buscar una aguja en un pajar. Un pajar del tamaño de un océano. Descansaron. Revisaron el avión. Cargaron 1,000 galones de combustible, llevando el peso del Electra casi al máximo permitido. Earhart envió telegramas. Noonan revisó sus cartas de navegación una y otra vez. En la madrugada del 2 de julio de 1937, todo estaba listo. No sabían que nunca llegarían a su destino. Son las 10 de la mañana, hora local, del 2 de julio de 1937. El Lockheed Electra rueda por la pista de tierra de Lae. El peso es preocupante. Con todo ese combustible, están al límite. Pero es necesario. 20 horas de vuelo los separan de la isla Howland. 20 horas sin referencias visuales. 20 horas donde un error de cálculo podría significar perderse en la inmensidad del Pacífico. El avión acelera. Las ruedas finalmente se despegan del suelo. Observadores en tierra dirían después que el despegue fue trabajoso, pero exitoso. El Electra plateado gira hacia el norte y desaparece en el horizonte. Mientras Amelia y Fred vuelan sobre el océano, en la isla Howland los espera el guardacostas Uskkitasca. Su misión es simple pero crucial: mantener comunicación por radio con Earhart, ayudarla a encontrar la isla, guiarla a casa. El comandante Warner Thompson y su tripulación están preparados. Han establecido un sistema de comunicación. Transmitirán señales de radio que Earhart puede usar para orientarse. Pero hay un problema. Un problema que nadie ha detectado. El Itasca y el Electra están usando frecuencias ligeramente diferentes. Sus sistemas no son completamente compatibles. Es un detalle técnico menor. Nadie piensa que será importante. Están equivocados. Las primeras horas del vuelo transcurren sin incidentes. Earhart transmite actualizaciones de posición. Todo va según lo planeado. Pero a medida que pasan las horas, algo comienza a cambiar. Las transmisiones se vuelven más esporádicas. Más breves. El Itasca las recibe, pero cuando intentan responder, no hay confirmación de que Earhart los escuche. Es como una conversación unilateral. Pueden oírla, pero ella no puede oírlos. Llega la mañana del 3 de julio en Howland. Según los cálculos, el Electra debería estar cerca. Las horas pasan. La tensión en el Itasca crece. A las 2:45 de la madrugada, hora de Howland, reciben una transmisión: Cloudy and overcast. Nublado y cubierto.
La voz de Erard suena tranquila. A las 6:14, Want Bearing son 3105 Honor. Will Whistle in Mic. Quiere que el Itasca transmita señales para orientarse. Planea silbar en el micrófono para que puedan calcular su posición. Pero la transmisión es demasiado breve. No funciona. A las 7:42, la voz de Amelia suena diferente. Más urgente, We must be on you but cannot see you. Gas is running low. Ve en Annabel Torridge you by radio. Deben estar cerca de Howland, pero no pueden verla. El combustible se está agotando. No han podido establecer contacto real. En el Itasca, el pánico comienza a instalarse. Intentan responder. Transmiten sin parar. Pero solo hay silencio. A las 8:44 llega la última transmisión. La voz de Erard ahora suena tensa, casi frenética. We are on the line 157 a 337. We are running online north and south. Línea 157 a 337. Es un término de navegación. Significa que están volando a lo largo de una línea de posición que, en teoría, pasa por la isla Howland. Pero no saben en qué punto de esa línea están. Podrían estar al norte o al sur. Podrían estar a millas de distancia. Y entonces, nada. Silencio absoluto. Los operadores de radio del Itasca siguen llamando. Cac, cac, aquí Itasca, responda por favor. Una y otra vez. Durante horas. Solo hay estática. El comandante Thompson toma una decisión. Ordena que el Itasca inicie una búsqueda. Navegan en patrones de búsqueda alrededor de Howland. Escrutan el horizonte. Nada. Ningún destello de metal. Ninguna señal de humo. Ningún rastro del Electra plateado. En Estados Unidos, cuando la noticia se filtra, es como si el mundo se detuviera. Los titulares son enormes, Earhart desaparecida. Las radios interrumpen su programación. La gente se congrega alrededor de los receptores de radio, esperando noticias. Cualquier noticia. George Putnam, el esposo de Amelia, presiona para que se movilicen todos los recursos disponibles. Y el gobierno responde. Lo que sigue es la operación de búsqueda aeronaval más grande en la historia hasta ese momento. La Marina de Estados Unidos despliega 9 barcos y 66 aviones. El portaaviones USS Lexington se une a la búsqueda. Durante 17 días, barren 250.000 millas náuticas cuadradas de océano. Es un área del tamaño de Texas. Exploran metódicamente la isla Howland y sus alrededores. Las islas Phoenix al sur, incluyendo una isla remota llamada Nikumaroro, entonces conocida como Isla Gardner. Las islas Hilbert. Vuelan bajo sobre el agua. Buscan manchas de aceite. Restos flotantes. Cualquier señal. Encuentran exactamente nada. Hay reportes contradictorios. Algunos operadores de radio afirman haber captado señales en las horas y días posteriores a la desaparición. Mensajes fragmentarios. Llamadas de auxilio. Cac, agua, tierra. Pero cuando intentan confirmar, las señales desaparecen. No se puede triangular su posición. No hay forma de verificar si son reales o interferencias. El 19 de julio, después de gastar $4 millones, la búsqueda oficial se suspende. La conclusión de la Marina es directa y brutal. Amelia Earhart y Fred Noonan se quedaron sin combustible. El avión cayó al océano. Dados el peso del motor y la profundidad del Pacífico en esa zona, más de 16.000 pies, el Electra se hundió rápidamente. No hubo sobrevivientes. Es la explicación más simple. La más lógica. Y la más dolorosa. Pero no convence a todos. En los meses siguientes a la desaparición, mientras el mundo asimila la pérdida, algunos no pueden dejarlo ir. Los reportes de señales de radio continúan. En total, se documentan más de 100 supuestas transmisiones en las semanas posteriores. Algunas son claramente falsas, interferencias o engaños.
Pero otras son más difíciles de explicar. Varias de las señales requieren un transmisor con generador propio, como el que llevaba el Electra. Si esas transmisiones fueron reales, significaría algo extraordinario: el avión aterrizó intacto en algún lugar. Al menos temporalmente. Pero, ¿dónde? La respuesta podría llegar 3 años después, de la forma más inesperada. En 1940, funcionarios coloniales británicos están trabajando en la isla Nikumaroro, esa isla remota que fue explorada superficialmente durante la búsqueda inicial. Es un atolón de coral en medio de la nada, inhabitado, cubierto de vegetación densa. Un grupo de trabajadores encuentra algo bajo un árbol ren, cerca de la playa. Huesos. Huesos humanos. Un esqueleto parcial. Junto a los huesos hay otros objetos. Un zapato. Un zapato de mujer, estilo Oxford de los años 30. El tipo de zapato que una mujer práctica usaría para un vuelo largo. También encuentran una caja desestante, un instrumento de navegación. Y restos de lo que parece haber sido una fogata, con huesos de aves y tortugas. Los huesos son enviados a Fiji para análisis. Un médico británico llamado David Hudlis los examina. Sus conclusiones son decepcionantes: los huesos pertenecen a un hombre europeo, robusto, de aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas y media de altura. No pueden ser de Amelia Earhart. Los huesos son descartados o perdidos. El caso parece cerrado. Pero décadas después, cuando antropólogos forenses revisan las medidas que Hudlis registró, descubren algo inquietante. El Dr. Richard Hanks, de la Universidad de Tennessee, especialista en identificación forense, reanaliza los datos en 1998. Utiliza un programa llamado FORDISC, diseñado específicamente para determinar sexo y ascendencia a partir de medidas óseas. Los resultados son sorprendentes. Las proporciones de los huesos son mucho más consistentes con una mujer alta de ascendencia europea. De hecho, usando las medidas conocidas de Amelia Earhart, tomadas en vida para ropa y seguros, los huesos de Nikumaroro coinciden. El programa FORDISC indica una probabilidad del 99% de que fueran de una mujer. Hudlis había cometido un error. Un error comprensible para 1940, cuando la antropología forense era una ciencia mucho más primitiva. Pero un error que costó décadas de investigación. Esta revelación energiza un nuevo grupo de investigadores. Una organización llamada TIGAR, The International Group for Historic Aircraft Recovery, liderada por Rick Gillespie, dedica años a explorar Nikumaroro. Entre 1989 y 2019, realizan 13 expediciones a la isla. Cada vez encuentran más evidencia intrigante. Un frasco de crema facial de los años 30. La marca es una que Amelia Earhart usaba. Un zipper de la misma época. Fragmentos de aluminio con remaches que coinciden con el patrón usado en reparaciones del Electra. Un parche de plexiglas que podría ser de la ventana del avión. Más extraño aún, una fotografía tomada por exploradores británicos en 1937, apenas 3 meses después de la desaparición, muestra algo no identificado sobresaliendo del agua en el arrecife de Nikumaroro. Cuando expertos analizan la imagen con tecnología moderna, algunos creen que podría ser el tren de aterrizaje del Electra. La teoría de Nikumaroro toma forma: Earhart y Noonan, perdidos y con el combustible agotándose, vieron la isla. Aterrizaron de emergencia en el arrecife durante la marea baja. Sobrevivieron días, quizás semanas. Transmitieron señales de auxilio cuando la marea baja permitía que el generador del avión funcionara. Subsistieron con cangrejos, aves y el agua que pudieron recolectar. Pero nadie vino. Eventualmente, el avión fue arrastrado al mar por las mareas. Y ellos no pudieron sobrevivir indefinidamente en una isla sin agua potable suficiente. Es una teoría que explica muchas cosas. Los reportes de señales de radio. Los huesos. Los artefactos. La última transmisión mencionando una línea de navegación, que coincide con una línea que pasa por Nikumaroro. Pero no hay prueba definitiva. Los huesos originales se perdieron, imposibilitando análisis de ADN. Los artefactos son circunstanciales.
Y a pesar de múltiples búsquedas submarinas con sonar y vehículos remotos, nadie ha encontrado restos conclusivos del Electra. Mientras tanto, otra teoría gana tracción en los años 60 y 70. Residentes de las Islas Marshall, un archipiélago controlado por Japón en 1937, comienzan a contar historias. Dicen que vieron a una mujer aviadora y un hombre siendo capturados por soldados japoneses. Algunos afirman que los prisioneros fueron llevados a Saipan, donde murieron en cautiverio. La teoría es sensacional. Amelia Earhart era espía del gobierno estadounidense. Su vuelo era una tapadera para sobrevolar territorios japoneses y recopilar información de inteligencia. Los japoneses la derribaron o capturaron. En 2017, History Channel transmite un documental presentando evidencia fotográfica, una imagen en los archivos nacionales que supuestamente muestra a Earhart y Noonan en un muelle en las Islas Marshall, custodiados por japoneses. La fotografía causa sensación. Pero el entusiasmo es efímero. Investigadores independientes, usando archivos digitalizados japoneses, descubren que la fotografía fue publicada en un libro de viajes japonés en 1935. 2 años antes de la desaparición de Earhart. No es evidencia de nada. Historiadores que han analizado exhaustivamente archivos militares japoneses desclasificados tras la Segunda Guerra Mundial no encuentran ninguna mención de Earhart. Ningún reporte de captura. Ninguna orden. Nada. La teoría de espionaje, aunque dramática, carece de evidencia sólida. Lo que nos deja con 3 escenarios principales. Primero, la conclusión oficial. Cayeron al mar cerca de Howland cuando se quedaron sin combustible. Es simple, consistente con las últimas transmisiones, y explicaría por qué la búsqueda inmediata no encontró nada en tierra. Segundo, llegaron a Nikumaroro. Sobrevivieron brevemente. Es la teoría con más evidencia física, aunque circunstancial. Tercero, algún otro escenario que aún no hemos considerado o comprendido completamente. Casi 90 años después, con toda nuestra tecnología satelital, sonar avanzado, y análisis forenses de última generación, seguimos sin saber con certeza qué pasó. El caso de Amelia Earhart permanece oficialmente sin resolver. En enero de 1939, Amelia fue declarada legalmente muerta. La fecha oficial de su muerte es el 2 de julio de 1937. Pero declarar a alguien muerto en papel no es lo mismo que saber qué ocurrió. Las búsquedas continúan hasta el día de hoy. En años recientes, equipos con tecnología submarina de última generación han explorado el fondo oceánico cerca de Howland, buscando restos del Electra. Depth Vision y otras organizaciones usan sonar que puede mapear el lecho marino con precisión milimétrica. Hasta ahora, no han encontrado nada conclusivo. TIGAR sigue analizando evidencia de Nikumaroro, proponiendo nuevas expediciones, refinando sus teorías. Y de vez en cuando, alguien encuentra un documento olvidado, una fotografía no catalogada, un testimonio nuevo. Cada uno promete ser la pieza final del rompecabezas. Ninguno lo ha sido. Entonces, ¿por qué seguimos obsesionados con este caso? Porque Amelia Earhart representa algo más grande que un accidente de aviación. Ella representa el precio de la ambición. El costo de desafiar lo imposible. La delgada línea entre la valentía y la imprudencia. En 1937, Amelia tenía 40 años. Era rica, famosa, respetada. Podría haberse retirado cómodamente. Pero eligió un último vuelo. Un último desafío. Algunos han criticado esa decisión. Dicen que el vuelo era innecesariamente peligroso. Que la tecnología de navegación no era confiable. Que Fred Noonan quizás no estaba en sus mejores condiciones. Que todo el proyecto era una campaña publicitaria demasiado ambiciosa. Pero eso malinterpreta quién era Amelia Earhart. Ella no volaba por publicidad. Volaba porque creía que cada límite superado expandía lo posible para todos. Especialmente para las mujeres. Cada récord que establecía era una declaración: las mujeres pueden. Las mujeres deben. Su desaparición galvanizó, no disuadió. En las décadas siguientes, más mujeres entraron a la aviación. Más mujeres se convirtieron en ingenieras, científicas, astronautas. La primera mujer en el espacio,
Valentina Tereskova, citó a Earhart como inspiración. Lo mismo hizo Sally Ride, la primera estadounidense en el espacio. El legado de Amelia Earhart no está en el Océano Pacífico. Está en cada mujer que ha mirado al cielo y pensado, yo también puedo. También cambió la aviación misma. Después de su desaparición, los protocolos de comunicación mejoraron dramáticamente. Los sistemas de navegación por radio fueron refinados. Las búsquedas y rescates se volvieron más coordinados. Cada lección aprendida de su pérdida salvó vidas en vuelos futuros. Y el misterio nos recuerda algo incómodo pero importante. Nos gusta pensar que en el siglo XXI, con nuestros satélites y computadoras, no quedan secretos. Podemos rastrear un teléfono celular desde el espacio. Podemos mapear el genoma humano. Podemos encontrar agua en Marte. Pero no podemos encontrar un avión que desapareció en 1937. Eso debería humillarnos. Todavía hay cosas que no sabemos. Todavía hay preguntas sin respuesta. El mundo es más grande y más misterioso de lo que nos gusta admitir. Y quizás, solo quizás, está bien que algunos misterios permanezcan sin resolver. Porque mientras no sepamos exactamente qué pasó, Amelia Earhart sigue volando. No cayó. No murió. Simplemente, continuó. Hacia el horizonte. Hacia lo desconocido. Esa es la historia que elegimos recordar. No la tragedia, sino la valentía. No el final, sino el viaje. Amelia Earhart despegó el 2 de julio de 1937 para hacer historia. Y lo logró. Solo que no de la manera que planeaba. Su última transmisión no fue un grito de terror. Fue un reporte profesional de su posición. Incluso en el momento más desesperado, seguía siendo una piloto. Seguía haciendo su trabajo. Estamos en la línea 157 a 337. Esas fueron sus últimas palabras verificadas. Palabras técnicas. Precisas. Sin pánico. Palabras que dicen, estoy aquí. Sé dónde estoy. Estoy haciendo lo que vine a hacer. Y tal vez, eso es suficiente. Tal vez no necesitamos saber exactamente dónde cayó el avión, o si llegaron a una isla, o cuánto tiempo sobrevivieron. Tal vez lo importante es que lo intentaron. Que vieron un desafío que todos consideraban imposible, y dijeron, vamos a intentarlo de todas formas. Esa es la historia de Amelia Earhart. No es una historia sobre desaparecer. Es una historia sobre atreverse. El expediente de Amelia Earhart permanece abierto. En algún lugar, bajo miles de pies de agua o enterrado en la arena de una isla remota, está la respuesta. Quizás algún día la encontremos. Quizás no. Pero mientras tanto, su historia sigue inspirando. Sigue recordándonos que los límites existen para ser desafiados. Que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de volar a pesar de él. Amelia Earhart no necesita que encontremos su avión para ser inmortal. Ya lo es. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.